con más de la información, de las noticias. Está con nosotros la diputada disidente Alejandra Camargo, con quien vamos a conversar. Diputada, buenas noches y bienvenida. Qué gusto tenerla en nuestra mesa de trabajo. Muy buenas noches, Paola. Un saludo a toda la audiencia. Un privilegio estar en Cartas sobre la Mesa. Yo también he salido de la universidad pública, así que creo que es muy buen momento para que justamente los espacios universitarios y críticos empecemos a tomar igual un poco atención a la política. Así que muchas gracias. Sobre todo con lo que ha ocurrido en esta jornada. Primera sesión de diputados donde sorprendentemente se aprueba esta ley de escaños y también la Comisión de Ética. Iniciamos hablando por esta ley de escaños. ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Hubo el debate necesario, diputada? Lamentablemente esta primera sesión ha sido bastante bochornosa, porque como es un año electoral, las pugnas dentro del oficialismo y dentro de la oposición se han aflorado en una discusión muy acalorada entre diferentes parlamentarios. Y es muy triste también que no se pueda debatir al nivel que Bolivia merece el tema tan importante como es la aplicación de los resultados del censo. Porque estamos hablando que simplemente lo que se ha hecho es incorporar cierta cantidad de diputados, pero no hemos tenido la posibilidad de entrar en un debate más profundo sobre la situación también de la redistribución de los recursos, que es el pacto fiscal, que en realidad eso es lo que buscaba justamente el censo. Y lo más lamentable y deleznable es que se ha aprobado los dos proyectos de ley, tanto el de escaños como la Comisión de Ética entre comillas, con voto digital. Lo paradójico es que opositores que en algún momento incluso habían tomado testeras señalando la vulnerabilidad de la votación digital no han dicho absolutamente nada. Lo que también demuestra que efectivamente esta plancha conjunta con la que ha entrado la directiva fraudulenta de Omar Yucra, porque recordemos que tenían menos de 40 votos de los 66 indispensables, también tiene una suerte de contubernio, porque no puede ser posible que la oposición haya mantenido silencio cuando inclusive algunos parlamentarios decían que no iban a aprobar absolutamente nada hasta que se cese de funciones a los prorrogados. Entonces realmente lamentamos mucho los opositores que estamos en disidencia, que hoy por hoy creo que somos menos de 17 opositores al masismo hoy por hoy en la Asamblea, que se tomen estas prácticas realmente de decir una cosa pero hacer otra. O sea, es una oposición hipócrita, porque lo mismo, o sea, hemos iniciado la sesión con 70 diputados, 16 licencias de oficialismo y oposición, pero en las votaciones digitales había 92, 93 votos. Entonces, hasta no tiene sentido. El fraude es flagrante, es evidente, y lo lamentable es que esto también es parte de la oposición que en algún momento tenía que haber enfrentado este tipo de situaciones, ¿no? Con el tema de la Comisión de Ética es todavía más lamentable, porque en estos últimos 4 años de gestión hemos visto que hay diputados, como en el caso del diputado Yucra, que es justamente de Sucre, que ha atropellado en un vehículo oficial en estado de ebriedad, que no ha tenido sanción. Diputados como Froilán Mamani Choque, que inclusive ha sido parte de la comisión más importante justamente el año pasado, que igual ha golpeado a una mujer, le ha causado 6 días de impedimento, que era encima su asesora, trabajaba justamente para el Estado, sin sanción. Sin mencionar los actos lamentables que ha visto toda la población con el tema de la violencia que se ejerce en la Cámara. Entonces pareciera inclusive que están blindando una comisión de ética, porque hay nombres de oficialismo y oposición tal vez para encubrir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la situación hoy por hoy, Paola, lamentablemente es muy delicada, y yo creo que lo más importante también es interpelar a los bolivianos a que nos politicemos, porque en 8 meses van a ser las elecciones. Y hoy también, recordando que Maduro ha asumido como presidente, se ha consumado la dictadura del fraude. ¿Deja un antecedente nefasto? Por supuesto, y deja un miedo, porque también los masistas han ido a entregarles condecoraciones, no importa si es evista o arcista, es masista. Lo preocupante es que esto puede inspirar al presidente Luis Arce Catacora a querer tomar este camino. Ahora, en este sentido, el Tribunal Supremo Electoral decía que la aprobación de esta ley de los escaños con los datos del censo realizados el año pasado eran de vital importancia para el desarrollo y garantizar las elecciones de 2025. En todo este marco, ¿están garantizadas las elecciones de 2025 bajo su criterio? Totalmente tendrían que estar garantizadas, porque analizando hoy un poco en el debate, no habría ningún motivo porque la fecha de las elecciones, que ya está fijada para el 10 justamente de agosto, siquiera tenga una amenaza. Pero de vuelta, lamentablemente el escenario geopolítico también puede mandar. Y el bloque justamente de la izquierda latinoamericana, a través del nefasto precedente de Maduro, como te comentaba, puede inspirar al presidente Luis Arce, porque recordemos que lamentablemente el presidente Luis Arce está haciendo su gestión marcada por la trampa,
por el fraude, por el vencimiento de los plazos. Hemos hecho el censo con 1 año de demora. La elección judicial se ha ido prorrogando y postergando. La Asamblea Legislativa ha sido usurpada de sus funciones de legislación y fiscalización por este órgano judicial prorrogado, servir al poder de turno. Entonces, lo que hay que entender también, y esto los bolivianos lo tienen que entender mucho más como ahora estamos en un canal universitario, la democracia tiene como un principio la independencia de los órganos del Estado. Pero en cambio el masismo en 20 años ha cooptado los órganos del Estado. Entonces, si no hay una solución al tema de la prórroga, si hay un precedente ya como el de Nicolás Maduro, y si hay una oposición servil y funcional al poder de turno, ahí lo podemos ver, han votado a favor algunos opositores, lo que ocurre justamente es que puedan darse las condiciones para que haya una trampa, una artimaña y Luis Arce quiera prolongar su mandato. A esto le tenemos que sumar el accionar de un denominado suprapoder comandado por los magistrados prorrogados. Por supuesto, y lo más lamentable es que desde el 2023... diferentes proyectos de ley, la población debe acordarse de haber escuchado 073, 075 y muchos otros que presentaron tanto oficialistas como opositores para cesar de sus funciones a los prorrogados. Es decir, el órgano legislativo también es el representante directo de la democracia participativa, porque el voto configura a la Cámara de Senadores y Diputados. Y el hecho de que justamente el órgano legislativo esté bloqueado y no haya podido cesar a los magistrados desde el 2023, muestra un peligroso síntoma también de la cooptación del órgano legislativo, del órgano judicial y de la sumisión y miedo del órgano electoral. Entonces estamos hablando de que literalmente en Bolivia nuestra democracia está siendo amenazada porque también 20 años de un modelo socialista que ha implementado una propaganda, y lo mencionábamos fuera de cámaras, ha alejado a la gente de la política, tiene este resultado. Ha desencantado al boliviano o boliviana de la política, opositores y oficialistas. Lo más lamentable es justamente que la mayoría de la generación millennial y centennial dice soy apolítico, soy apartidario por este desencanto. Pero ese desencanto tiene que terminar porque esta es tal vez la última elección con una candidatura mayoritariamente de boomers, de la generación boomer. Lo que significa que el desastre de esta desinstitucionalización, la crisis económica, la vamos a heredar nosotros. Por eso mismo tenemos también que acceder a espacios políticos de decisión, de crítica, de candidaturas también, y ahora estamos a 8 meses de las elecciones. Y lo más importante también para salir de la polarización que ha dividido a Bolivia entre buenos y malos, izquierdas y derechas, es la propuesta. Hablaba también con algunos periodistas de Cochabamba, se me quedó la frase de una periodista y decía, todos los bolivianos estamos viviendo el mismo infierno, oficialistas, opositores de izquierdas y derechas, y es el infierno de la crisis económica. Entonces, sin importar por qué candidato opten votar los bolivianos, tienen que votar con conciencia también que su voto, independientemente gane o pierda la presidencia, va a configurar un parlamento. Y más que nunca ahora, viendo este parlamento que lamentablemente creo que es uno de los peores en la historia de Bolivia, lamento mucho tener que decirlo, pero lo vivo y lo padezco también, necesitamos politizarnos. Y la única forma también es consumir la propuesta, y la alternativa hoy por hoy que tenemos que optar los bolivianos es la lucha frontal contra la crisis económica. Ahora, en ese marco, ayer en el Senado se aprobaba un proyecto de ley para cesar de sus funciones y para que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional Plurinacional funcionen con los magistrados solamente electos. ¿Cómo llegará esto a diputados? ¿Qué va a pasar en diputados cuando se tenga que debatir este proyecto de ley? Por eso muchas personas que hemos sido expulsados del proyecto político nos han denominado disidentes. Señalamos tanto esta deleznable opoficción, porque si se han repartido y han tenido la capacidad de lotearse las pegas, las directivas, comisiones, comités, jefaturas de bancada, ¿por qué por lo menos no han asegurado el blindaje del cese de funciones de los autoprorrogados? ¿Por qué no han asegurado una agenda legislativa que abogue por la abrogación del paquete Cocida, que garantice las elecciones del 2025 y que dé cierta estabilidad para tratar proyectos de ley para los bolivianos? Como se han loteado y prácticamente han entrado en contubernio solamente por sus intereses personales, toda esta situación queda realmente en una nebulosa. Porque al mismo tiempo, si hoy día había voluntad política y había un interés, se podía haber modificado el orden del día.
Y muchos diputados que pedimos la palabra en oficialismo y oposición habíamos solicitado no solamente la modificación del orden del día, sino de que se aplique una votación nominal o una votación, aunque sea por escrutinio, porque realmente en el tema digital o el tema del levantamiento de manos ya lo hemos visto, es dibujo libre para los masistas que están cogobernando con esta falsa oposición. Entonces la situación es muy delicada, porque si no se va a encarar el tema de los prorrogados, de vuelta es un peligro latente para la democracia y obviamente también para las elecciones. ¿Qué podría pasar en las siguientes horas de no tratarse este tema, de no de una vez ponerle un punto final a este tema de la justicia? La crisis se está profundizando cada minuto que pasa y la desconfianza crece en el sistema judicial, que ya está por los suelos. Lo que debería pasar realmente en este momento, idealmente hablando, es que inclusive hasta David Choquehuanca llame una sesión. Porque recordemos que él es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, que es Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Lamentablemente no estamos viendo esas señales. Entonces el peligro se va a mantener latente. Por eso también exhortamos a la población a que se mantenga informada, porque este desencanto, esta lejanía también que tenemos con la política partidaria, la política justamente del Parlamento, es la que no nos permite también tener una vinculación directa a los parlamentarios con la gente, pero a la gente con los legisladores que pueden resolver estos problemas. Y al haber esa desconexión ocurre lo que está pasando, que algunos opositores dicen una cosa de frente, pero en los hechos hacen otra cosa. O el masismo, que se llena la boca de ser un proyecto democrático, pero en realidad ha entrado con fraude, idéntico fraude le ha hecho Omar Yucra con esta falsa oposición a la Cámara de Diputados que el que le ha hecho Maduro al pueblo de Venezuela. Entonces la situación realmente es muy delicada. Y ahí hay proyectos de ley, inclusive hablábamos, ¿no? Y se han presentado, hay muchos proyectos de ley, pero si no hay funcionamiento de la Asamblea Legislativa, si está bloqueada por oficialistas y opositores, todos esos proyectos de ley que somos los legisladores, resultado de la democracia, se quedan en la mismísima nada. Para que la población lo sepa, los proyectos de ley que no se tratan en la gestión pasan a foja cero y hay que pedir su reposición. ¿Cuántos proyectos de ley podíamos haber tratado en la gestión de Guaitari? Por eso denunciábamos a Israel Guaitari. Y ahora denunciamos a Omar y Yucra porque están cogobernando sin pensar en Bolivia, porque de vuelta la crisis la estamos viviendo todos los bolivianos. En ese sentido, el día lunes o martes, a más tardar, llega una movilización liderada, lo veíamos, por Leonardo Loza, por el sector, el ala evista del movimiento al socialismo, diputada. ¿Qué va a pasar con esta movilización? Hemos visto que una liderada por Evo Morales no hubo más que un par de amenazas y se retiraron. ¿Podría ser diferente esta vez? ¿Podríamos llegar a un problema social? Evo Morales ya a esta altura no tiene convocatoria. Y el desgaste obviamente del MAS en su mismo divorcio y en la implosión es evidente. Finalmente no fue la oposición la que destruyó al MAS, sino que el MAS está en un proceso de implosión y autodestrucción. Sin embargo, en esta autodestrucción nos está hundiendo a todos los bolivianos con ellos. Y el tema también le cae muy bien a Luis Arce, porque ahora todo es culpar al levismo o a la oposición, pero en realidad él como presidente electo tendría que reencauzar el rumbo no solo de la Asamblea, sino de la estabilidad de los bolivianos. El presidente Arce ha sido 14 años ministro de Economía de Evo Morales y ha sido 30 años más de 30 años funcionario público. Entonces también esto nos lleva a pensar y deducir que se ha acostumbrado y ha ganado ciertas mañas, como decía, la trampa, el fraude, el vencimiento de plazos para mantener esta situación tan delicada. Entonces realmente somos los bolivianos los que estamos pagando esta factura de un proceso político que ya ha llegado al fin de su ciclo, pero que también por eso nos interpela a ver cuál es el horizonte que nosotros queremos tener como pueblo boliviano. Diputada, vamos a estar a la espera de ver cómo es que se tratan diferentes proyectos en las próximas horas. El tema que tiene que ver con las funciones de los magistrados prorrogados va a ser central sin duda alguna. En 2024 hemos tenido sesiones altamente bochornosas. Esperemos que esto pueda cambiar en esta gestión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Alejandra Camargo, diputada disidente, quien nos acompañó en este sector para hablar de este tema que es importante, lo que ha ocurrido hoy también con la aprobación de este proyecto de ley de escaños y también de esta comisión de ética.